Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Demon Flores y bienvenidos sean una vez más a Bajo la Lente. En 1979, el mundo se sorprendería con una película que marcaría un antes y un después en la ciencia ficción y el horror: Alien. Una gran película que nos entregaría a uno de los monstruos más icónicos del siglo XX, los xenomorfos. Después de 3 secuelas, 2 spin-offs con Depredador y un sinfín de cómics, videojuegos y novelas que expanderían el universo de dichos monstruos, los fans cada vez más empezaron a exigir algo que hasta la fecha se había mantenido oculto: una historia de origen. Fue aquí cuando, en el año 2012, Ridley Scott, el director de la película original, nos entregó uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha: Prometeo. Esta cinta, de un corte más filosófico, con ciertos toques teológicos y existencialistas, marcaría el inicio de una nueva saga, en la cual se mostraría el inicio de la raza humana como un proyecto genético, y cómo, a la larga, sus destinos estarían unidos con los terribles monstruos. Una cinta fascinante con personajes memorables y una atmósfera envidiable. ¿Qué fue lo que pasó? Los críticos y el público palomero la odiaron a morir, y Ridley Scott, como buen samaritano, para querer contentar a todas estas personas, decidió tirar todo su proyecto por la ventana. Y es que al demonio con el existencialismo y con las historias complicadas. La gente quiere ver sangre, muerte y destrucción. Es aquí cuando llega Alien Covenant. Where is it? Lo peor del caso es que no es una mala película, simplemente no logró complacer mis expectativas de lo que yo esperaba, pero me estoy adelantando un poco, así que comencemos con la reseña. La cinta comienza 10 años después de los hechos narrados en Prometeo. La nave colonizadora Covenant surca lentamente los cielos en busca de un nuevo hogar. Una falla en el sistema despierta a los tripulantes de la nave de su sueño criogénico y, debido a una misteriosa transmisión, posiblemente humana, deciden ir a investigar a uno de los planetas cercanos. Una de las mayores preocupaciones del público en general era saber si los xenomorfos iban a poder adaptarse a la era del CGI, más tomando en cuenta los desastrosos resultados de Alien contra Depredador. Pero es una verdadera maravilla que se haya podido lograr infundir con éxito esa sensación de horror de la película original. Además, lejos de las limitaciones de los trajes y las marionetas, aquí pudimos ver a los xenomorfos en su manera más salvaje, brutal y sangrienta. Y hablando de sangre, se requiere cierto tipo de dirección muy bien cuidada para hacer escenas choqueantes con litros y litros de sangre en pantalla sin que logre verse de mal gusto, hasta cierto punto de una manera muy elegante. Ese es uno de los puntos a favor de la película. En materia de personajes, contamos con la actriz Katherine Waterston como protagonista. Sí, es cierto, gran parte de la acción gira en torno a ella, pero es difícil poder definirla como una heroína. Y es que la película apenas si se toma la molestia de darle rasgos de personaje. Pero bueno, no es como que en el resto de la saga haya demasiados personajes memorables, tal vez con excepción de la Teniente Ripley. Pero uno de los rasgos característicos de esta franquicia siempre había sido el mostrar el sentimiento de compañerismo de cada una de las tripulaciones mostradas, y esta película se lo salta por completo. Sí, es cierto, los vemos convivir un poco, pero pareciera que la misma película no quisiera que nos encariñáramos con ellos porque, esto no es spoiler, van a morir. Quizá el único personaje interesante que vemos en la película es David, el androide interpretado por Michael Fassbender y a quien ya habíamos visto anteriormente en Prometeo. Aquí por lo menos pudimos ver un poco más de sus motivaciones y de su filosofía existencial. Pero cuando digo un poco más, lo digo de manera literal. Y es que justo cuando están empezando a aclarar cuestiones que se habían dejado pendientes en Prometeo, cortan de llano y se van directo otra vez a la tripulación del Covenant. Y es que tal vez para el público general una de las cosas que menos les guste de esta película sea eso, su falta de una dirección clara.
A momentos, la historia se siente como dos películas totalmente diferentes puestas en el mismo metraje, lo cual aún no he llegado a decidirme si tomarlo como algo bueno o algo malo. Un poco de contexto. En el 2014, Ridley Scott había anunciado Paradise Lost, la cual sería una secuela directa de Prometeo y que dejaría el camino abierto para una precuela de Alien. Hubo muchos factores que frenaron dicho desarrollo de la película. Por ejemplo, la realización de dicha película frenaría cada vez más el desarrollo de Alien 5, de la cual gran parte de la preproducción ya se encuentra terminada. Además, que al equipo de producción no le gustó la idea de una secuela directa de Prometeo porque a los críticos no les había gustado Prometeo. Así que tomaron Paradise Lost, la destazaron, la unieron con parte de la precuela que ya tenían hecha de Alien y todo ¿para qué? Para que terminaran escribiendo otra precuela de Alien porque esta película se había visto demasiado apresurada. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque Hollywood, con todo este caos, lograron hacer una película entretenida, pero pudo ser mejor. Y perdonen que mencione tanto a Prometeo, pero es que como secuela dejó mucho que desear. Y sí, pudimos ver un poco de qué fue lo que pasó con David y la Dra. Shaw, pero te lo muestran de una manera tan apresurada que te dejan con aún más preguntas de las que Prometeo te había dejado. Si me lo preguntan, la historia de la tripulación Covenant podía esperar una película más. A mí díganme qué pasó con los ingenieros. A mí respóndanme cómo fue que David empezó a experimentar con el gen de los xenomorfos, causando así una especie de complejo de Dios en su mente. A resumidas cuentas y de una vez dejándolo todo claro, no odié la película. De hecho, sus 2 horas de duración me parecieron bastante amenas y la disfruté un poco. Pero yo no quería simplemente disfrutarla un poco. Yo quería lo que se nos había prometido desde un inicio, una historia apoteósica que nos volaría la tapa de los sesos. Y es que fue la misma complacencia del director para con los críticos el que terminó mermando lo que tenía como potencial una gran historia. Y esto es todo por esta semana. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal, pueden compartir el video con sus contactos y como no, pueden seguirme a través de Twitter @neuromancer02. Yo soy Ramón Flores y nos vemos hasta la próxima semana.